Caballeros, la disputa que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo parece que se profundiza, Jorge Eduardo y Rubén, ¿no? Las señales son esas con lo que ha ocurrido ahora. Hay un diputado Arrocha de por medio en la disputa y le han detenido un par de actividades relacionadas con el presupuesto al Ejecutivo. ¿Usted cómo ve eso, don Jorge? Los rechazos, el rechazo que hicieron ayer los diputados de la Comisión de Presupuesto a unas solicitudes de traslado de partida, es solamente es una parte de la guerra que antes era soterrada y ya es abierta entre los dos órganos del poder, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por otra parte, la Comisión de Ambiente también fue defenestrada ayer. Digo, no la comisión, pero sí la presidencia de la comisión, que estaba en manos de Arrocha, de Melitón Arrocha, que ahora es embajador en Naciones Unidas, y en su reemplazo había quedado el suplente de Arrocha, pero como las presidencias sí son de los diputados o del principal, ¿no? Sí, las dos bancadas del PRD y de Cambio Democrático cambiaron al presidente de la comisión. Esto no es nada más que una escalada, y a mí lo que me sorprende es que a estas alturas todavía no haya habido, o al menos no hay aparentemente ningún acercamiento para que no se paralice la asamblea. Es verdad que hay algunos proyectos de leyes que ya se están discutiendo. Entiendo que el de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y comercio con el gobierno por personas condenadas por actos de corrupción ya va a ser discutido, ya va a tomar su curso, de manera que hay proyectos de ley que están ya discutiéndose, pero el trabajo de la comisión, donde se realiza buena parte de la labor de los diputados, están en una guerra, en una disputa permanente. Por ejemplo, la comisión de credenciales, que ahora está conformada por una mayoría de PRD, Cambio Democrático, están viendo algunas denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por alguna razón el gobierno se niega a reconocer que esa sea la comisión válida, llamémoslo así. De verdad que estamos ante una guerra entre los dos órganos del poder que pareciera no tener fin. En el interín, la comisión de credenciales no va a considerar, porque no le han enviado los dos nuevos magistrados. De manera que en la asamblea hay una comisión de más, y en la corte hay dos magistrados de menos. Entonces hay una situación a todas luces irregular que de alguna forma puede que se solucione el 1 de julio, porque después del 1 de julio, cuando se nombren las nuevas comisiones, ya el argumento de que esta nueva comisión es espuria o que se estableció en violación de la ley ya no existirá, y entonces quizás veamos la decisión del presidente de nombrar nuevos magistrados. Lo que a mí más me llama la atención es que ha pasado, entre más tiempo pasa, menos poder va a tener el presidente. Pero eso es natural. Ya tiene poco, pero todavía tendría alguna capacidad de maniobra, por lo menos para nombrar estos magistrados. Es que es contrario al espíritu de la Constitución, por ejemplo, que el presidente Juan Carlos Varela, o que cualquier presidente, no cumpla con su deber constitucional de nombrar a los magistrados, y va entonces a dejar para que el próximo gobierno nombre
constitucionalmente 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y eso sí es contrario al espíritu de la Constitución, que lo que busca siempre es que en ningún mandato los presidentes logren nombrar a más de 4 magistrados. Pero, a ver, lo que ha surgido, lo que es notorio es que ha renacido una añeja enemistad, que ha estado siempre ahí, no únicamente de los partidos, sino de diferentes políticos, por una parte. Por la otra, me parece que en materia de maniobrabilidad política por parte del Ejecutivo, no sé por qué, siento como que no ha demostrado mucha habilidad política en este momento. Lo hizo durante los primeros 3 años, evidentemente. Claro, tenía mucho más poder por el propio sistema que apadrina este tipo de cosas. Con esto, este actuar de la Asamblea ahora, en opinión de la mesa, elimina la mácula esa de que los partidos se prestaban para el chantaje, para hacerse de beneficios a cambio de cederle al Ejecutivo una carta blanca, que fue parte de las críticas que se hicieron aquí porque habían perdido su fuerza en materia de opinar en contra del Ejecutivo. ¿Esto limpiará esa mácula en opinión de ustedes o no? ¿O eso quedará ya ahí en la mente, en la memoria de la gente? Esa es mi pregunta, señor Murgue, usted que es experto en el tema. Bueno, lo primero que hay que recurrir a la historia, ¿no? En las elecciones pasadas, el resultado fue al revés. O sea, el resultado fue el siguiente. En el voto. ¿Qué año dice usted? Cuando fue electo Varela, en 2014. 14. El presidente y la llegada, el photo finish final fue Varela, Mimito, Juan Carlos Navarro. Pero en la realidad, el voto popular en materia legislativa fue al revés. El primer lugar fue para el PRD, segundo para Cambio Democrático y tercero para el partido del presidente Juan Carlos Varela. Que la proporcionalidad, sí, eso hubiera ocurrido. Esa es la realidad, y a la gente se le olvida que esa realidad. ¿Por qué rompieron la proporcionalidad que era tan sana? Okay, ¿por qué lo permitieron los partidos Cambio Democrático y PRD? Esa es la pregunta. Sí, claro, eso es. Ahí está el kit del asunto. Debió ser así y se jugó mal, el PRD jugó mal. Pudo haber hecho algo civilizado, pero todos los presidentes le tienen terror a la comisión de credenciales. ¿Por qué? Porque allí le tienen que aprobar a todos los funcionarios, le tienen que allí se pueden investigar a los magistrados de la Corte y además de aprobar los nombramientos de los directores de las entidades autónomas y de las juntas directivas. Es impresionante las funciones que tienen ellos, que si las hiciera bien la comisión no tendríamos los escándalos que hemos tenido, porque todo lo que ha pasado, Guillermo, en materia de corrupción en Panamá es porque la comisión de credenciales no hizo los filtros adecuados de los directores de las entidades autónomas, porque ellos aprueban inclusive los miembros de la junta directiva, doctor, y según la Constitución la junta directiva es el jefe de las entidades. La junta directiva del Seguro Social es la jefa, pero aquí no. Todos los que llegan ahí representando al sector privado y representando y a los trabajadores utilizan eso para traficar influencia, y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la comisión de credenciales no hizo su trabajo adecuadamente en la historia de la democracia panameña. Por una pregunta de un minuto, doctor Murga, sí. ¿Usted cree que esto se trata de una lucha cupular, o sea, de las cúpulas de los partidos, o va más allá de eso? Bueno, es que era una realidad. Es normal que un presidente no tenga mayoría en la Asamblea, en democracia, y es sano que no la tenga. La democracia le dijo que no. ¿Me explico? O sea, la democracia dijo: nuestra preferencia para los efectos de los diputados son el PRD, ¿ok?, Cambio Democrático y el panameñismo. Exacto. Si se hubiese respetado, reitero, la proporcionalidad, no estaríamos y sin ese miedo. No había por qué tenerle miedo a que la comisión de credenciales estuviese dirigida
por alguien de la oposición. Pero ¿por qué en los 3 primeros años no hicieron nada? Bueno, digno? esos Esa son, es la parte que hay que cuestionar. esos son ¿Cuándo se rompió el errores. diálogo? Porque los partidos, Guillermo, los partidos adolecen de, y yo soy un crítico y no lo escondo, y le voy a decir de qué soy crítico. Ahora que el financiamiento es público, doctor, todos los partidos no tienen Secretaría de Finanzas, no funciona. Ninguno de los O partidos. sea, el PRD nunca ha tenido una Secretaría de Finanzas que le haya organizado las cuotas voluntarias de sus miembros para... Ese es un tema sensitivo, ¿no? Un tema sensitivo. Entonces la democracia está sirviendo, porque Odebrecht sirvió de tribunal electoral en Panamá, porque tuvo la sabiduría de decir, no, yo le doy a todos, proporcionalmente, pero les doy a todos, le doy a la oposición también, o sea que corrompió a todos los candidatos, fue la orden que dio. y a todos los partidos. Y esas son las fallas que nosotros tenemos que corregir, porque, y le voy a explicar otro problema no se puede porque tenemos que tenemos, y cierro con eso, Gracias. 10 segundos, Ajá. nada más. Todos los partidos están siendo dirigidos por primera vez en la historia en Panamá, doctor Ritter, por diputados. Bueno, vamos a eso cambiar. antes no ocurría. Vamos, Cambio. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.